Muchos podrían alegar que en el plano de la redención, pues como que somos simplemente en una sociedad desechable, objetos descartables, personas que se usan y se tiran. Dios no actúa así. Dios prepara la vocación de cada uno desde toda la eternidad para cumplirla y brillar hasta el final de los tiempos. Una vocación irrepetible para cada uno. Pues bien, vamos a ver un poco del papel de esposo y padre que San José tiene que ver. Reflexiones un poquito, quizá dirían unos, pues fuera de lugar por lo que ya hemos dicho, pero tenemos que tener en cuenta que San José está cumpliendo el papel de Dios. Entonces, decimos que María Santísima es hija bien amada del Padre Eterno, madre admirable de Dios Hijo y esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Pues por lo tanto, Él hace, San José, las veces del propio Dios dentro de la Sagrada Familia. Así como hay una Santísima Trinidad en el cielo, pues por la unión hipostática, es decir, la unión de la encarnación del Dios hecho hombre, resulta ahora que hay una Trinidad en la tierra: Santa María, San José y el divino niño Jesús. Ahora bien, cuando se realizan los desposorios, nos dice el profesor Plinio Correa de Oliveira, el marido suele ofrecer a su consorte un regalo tan rico y magnífico como esté al alcance de sus posesiones. Pensemos entonces en el valor de los dones con que el Todopoderoso adornó el alma de su fidelísima esposa. ¡Qué cúmulo de gracias y esplendores! Gracia plena, llena de gracia, plena de gracia. A partir del misterio de la Encarnación, Nuestra Señora pasó a recibir orientaciones de Dios, directrices, actos de amor y consuelos de una sublimidad indecible que tenían un nexo con las relaciones entre ella y Dios Padre, entre ella y su adorable Hijo. Así se estableció una convivencia elevadísima en la que María, a un título único y muy especial, la hija del Padre Eterno, la madre del Verbo encarnado y la esposa del Espíritu Santo. Ella y solo ella. Así como las relaciones del Paráclito con la Virgen Purísima fueron sublimes, también lo fueron con San José, aunque de modo diverso. Pues él, por su consentimiento a la acción divina, permitió que se realizara la concepción virginal. Él era su legítimo esposo. Podía haber dicho que no, también pudo haber dicho que no. Dios mismo, por lo tanto, le dio derecho de mandar sobre el niño Jesús, atribución que debía observar para el buen orden de las cosas que renacen en la Sagrada Familia. Es difícil calcular y entender todo esto, pero se trata del mayor acto de confianza de Dios en un hombre. Su propio hijo se lo confía a un hombre, su hijo. A ver quién de ustedes le va a confiar su hijo a alguien y se lo va a dejar por entero para que lo críe y tal. Muy pocas personas, ¿eh? Es un acto de confianza muy grande. El varón incumbido de ejercer el poder sobre el hombre Dios y sobre la más elevada de las meras criaturas, Nuestra Señora. Para cumplir esta misión, el Espíritu Santo lo asumiría, comunicándole las prerrogativas de un perfecto esposo. ¿Cuáles fueron las relaciones de San José con el Espíritu Santo una vez dada la encarnación? Las de una unión como nunca hubo ni habrá igual en el orden del universo, al menos según lo que podemos imaginar, porque San José tenía al pie de la letra el honor de ser el otro yo, el alter ego nada más y nada menos que del Espíritu Santo. ¿Qué tal? Pues ambos eran, cada uno a su modo, esposos de la Madre del Redentor. ¿Y eso por qué? San José, fiel al voto de virginidad que de ningún modo engendró la humanidad santísima de nuestro Señor en la Santísima Virgen. Pero es que él tenía derecho por su condición de padre al fruto de las entrañas de su esposa. Y él no era solamente un tutor del niño Jesús, pues participaba de los derechos del Espíritu Santo sobre la Madre de Dios. Es muy difícil imaginar una unión más íntima con el divino esposo. ¿Cómo se daba esta relación? ¿Qué gracias llovieron sobre San José? Solo por el hecho de levantar estas cuestiones, nos vemos llevados hasta cumbres inalcanzables. Nunca existió un vínculo conyugal más sólido y excelso. María y José se unieron en matrimonio en función del amor que tuvo por ellos la propia tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el vínculo indisoluble entre el Padre y el Hijo,
por la acción del Espíritu Santo Paráclito, Nuestra Señora se convertirá en Madre del Verbo y San José en su dignísimo esposo. Ahora bien, también por lo mismo fue el verdadero padre, aunque conservó intacta su virginidad. Así lo confirma el ángel en sueños, cuando le ordena imponer el nombre de Jesús. Se podría objetar que no debe ser considerado padre en estricto sentido de la palabra por el hecho de no haber concurrido en la generación carnal del Hijo. Hay que tener en cuenta que el concepto de padre en el Antiguo Testamento incluía el aspecto legal, y todavía. Por algo se dice por ahí, padre no es el que engendra, sino el que cría, ¿no? O también la adopción, y legítimo padre con todos derechos, poderes y deberes. Como Jesús era hijo legítimo de su esposa, si bien concebido por un milagro, también era hijo suyo a todos los títulos. La generación de los hijos no se basa solo ni principalmente en el aspecto biológico, aunque este es indispensable conforme a las leyes de la simple naturaleza. Para que se dé la concepción de los hijos es condición necesaria en cuestiones normales que hay un consentimiento de la voluntad de ambos padres. Según este factor, siempre fue un verdadero padre. En primer lugar, tomó conocimiento de la virginidad de su esposa y la aceptó en pleno entusiasmo de su corazón, preparando de esta forma para que ella sea la madre de Dios. Si San José no hubiera amado y protegido la integridad de María, la encarnación no se habría realizado como deseaba la providencia. No fue el único consentimiento que dio San José. Intuía la gran misión de María. Ignoraba las circunstancias y el tiempo en que esto se efectuaría, pero discernía que algún designio misterioso había de Dios sobre la Santísima Virgen. Quizá de ser ella la doncella que hablaba Isaías sobre el Emmanuel. Como su disposición era la de cumplir la voluntad divina con toda radicalidad, se puede afirmar que con toda alegría de su alma, implícitamente, acató el plan de Dios sobre la concepción virginal, aunque no conociera sus detalles. Y ciertamente se confirmó cuando cumplió lo que el ángel le había dicho en sueños. Él aceptaba la voluntad de Dios enteramente. Por último, al tener muy claro conocimiento del milagro que se había verificado, exultó vibrante de adoración y gratitud, conformándose enteramente con lo que Dios había realizado en el seno virginal de su esposa. Y dado que el Todopoderoso nunca destruye la naturaleza, sino que la sublima siempre, quiso que al aceptar voluntariamente, excluido el acto de generación, por supuesto, fuera padre de pleno derecho del fruto de las entrañas de María. Por eso el ángel, como emisario de la voluntad divina, le ordena imponer el nombre del niño que va a nacer y recibir a su esposa, que ya manifiesta señales del divino embarazo. Así, este matrimonio entre María y San José no solo fue verdadero, sino también fecundo, aunque se haya dado mediante este semejante milagro, un milagro patente, un milagro constante. El consentimiento que dio San José en la concepción de nuestro Señor fue, por tanto, moralmente necesario para que se pudiese dar la unión hipostática, pues Dios Padre quiso que su Hijo naciera con toda dignidad, lo que solo es posible en un ambiente donde hay una madre y un padre en el sentido más pleno de la palabra. Así decidió San José e hizo un contrato, por decirlo así, con Dios al asumir ante él a María como su esposa. Y Dios, para realizar la encarnación, respetó este contrato y pidió su asentimiento. Gracias a su aceptación incondicional, María fue virgen y madre, y Jesucristo pudo hacerse hombre para nuestra salvación. ¿Quién podría imaginar el papel tan grande de este hombre en el plan de redención? Que sin él no pudiese haberse realizado. Dios necesita nuestro permiso para actuar. Y sin el permiso de la Santísima Virgen y el permiso de San José, es imposible imaginar un plan de redención. San José debe ser considerado Padre Virginal de Jesús, el título más perfecto para referirse a su relación con el Hijo. Por esta misma prerrogativa participa del amor del Padre Eterno por su Hijo. No solo el amor del Espíritu Santo por su esposa, el amor del Padre Eterno por su Hijo. Porque San José hace las veces de Dios en esta vida, en este mundo.
Si jamás un corazón materno amó más tiernamente un hijo, pues ciertamente un corazón de padre en la tierra nunca amó tanto a un hijo. ¿Habría algo más excelso que convertirse en el vicario en esta tierra del propio Padre Eterno? Imposible calcular la altura y la grandeza de esta gracia, al no ser conveniente que el Padre se encarnara para cuidar directamente de su Hijo en la tierra. Escogió a San José y lo hizo partícipe, en la medida de lo posible, de las riquezas del corazón, con mayúscula, de Padre, a fin de capacitarlo para amar con verdadero amor de Padre al Verbo encarnado. San José, por lo tanto, el más perfecto de los padres naturales. Todos los padres del mundo reunidos no harían por un solo hijo lo que San José, guiado por el Espíritu Santo, fue capaz de hacer por nuestro Señor Jesucristo. Así puede afirmarse que Dios Padre de algún modo agotó su bondad y su liberalidad en favor del santo patriarca José. Sabemos que en la obra de la creación existen tres grandes órdenes: el natural, que engloba a los minerales, vegetales, animales, a los hombres y a los ángeles, y está destinado a manifestar la grandeza del poder creador de Dios. El orden de la gracia, mediante la cual las criaturas racionales se elevan a la participación de la vida divina, y el orden de la unión hipostática, que se efectúa exclusivamente con la encarnación y consiste en la asunción de la naturaleza humana por el Verbo de Dios en su propia persona divina, verdadero Dios y verdadero hombre. Imposible para nuestra mente comprender, un misterio de fe. El plano de la unión hipostática es muy superior al de la gracia y al de la naturaleza. Los excede infinitamente porque solo se da en Dios. En él la criatura no solo participa, sino que está unida sustancialmente a Dios, de tal manera que debe declararse que Jesucristo es hombre verdadero, compuesto de cuerpo y alma, pero no una persona humana, una vez que su personalidad es divina, como consecuencia de la unión sustancial de su humanidad con la naturaleza divina de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, el Hijo. Solo hay una criatura que participa de modo absoluto del orden hipostático: la humanidad santísima de Jesucristo. En la persona del Verbo, la naturaleza humana y divina están unidos como un soporte, obra única, perfecta e insuperable, realizada por el propio Dios. Sin embargo, de manera muy cercana, también María participa en este orden, por la incomparable vocación de Madre Divina. San José, aunque por debajo de la Santísima Virgen, en la altura del orden de la gracia, por causa de su nexo con el misterio de la redención, participa como ella también de este plano hipostático, pues el matrimonio entre ambos estuvo ordenado a la concepción y educación del Hijo Dios encarnado, una condición sin la cual, o como dice en latín, sine qua non, puesta por la sabiduría infinita de Dios, para que el Verbo se hiciera carne y habitase entre nosotros. Por eso, verdadero Padre, verdadero Patriarca y Señor de la casa del propio Dios, San José, ruega por nosotros.